¿Qué pasa, gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Laura Bow 2 de Dagger of Amon Ra. En el episodio anterior acabamos con el asesinato del Dr. Pippin Carter, que encontramos encerrado dentro de un sarcófago con una daga clavada en el pecho. Encontramos más cosas, entre ellas encontramos un ankh en el suelo que creo que lo tenemos con nosotros, efectivamente. A gold Egyptian ankh medallion with a bit of blood on it. Perdón, un ankh con un poco de sangre. Ahora bien, durante la fiesta vimos a alguien que llevaba uno de estos. Lo que no sé es si lo llegamos a notar en el diario. Y no sé si lo puedo mirar, creo que sí. It's your... Si lo miramos en cosas, tenemos la cruz egipcia. La llevaba el señor este cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero que me va a venir en cuanto lo lea. Tut. Lo lleva el doctor Tut Smith, colgado al pecho. Os menciona ello. Si lo volvemos a ver, tal vez sea interesante ver si lo tiene todavía o no. Si recordáis, habíamos dejado aquí, por cierto, a O'Reilly con alguien. Con el alemán, creo. Con el guardia. Por cierto, se me ocurre una cosa. Como es un juego de sierra, si desactivo el teclado numérico y pulso 4, me muevo hacia la izquierda y voy a seguir moviéndome hasta que deje de moverme. O hasta que vuelva a pulsar 4. No están aquí, se han pirado. Vale, ahora mismo no podemos hacer nada en todo esto, no podemos volver a entrar aquí. Y tengo la sensación de que ha bajado la velocidad. This door is locked. Bueno, esto significa que vamos a tener que ir a buscar otras cosas. Vale, y estaba diciendo lo de moverme precisamente para zonas como esta, donde voy a tener que ir para la izquierda. Si simplemente pulso 4, el personaje va a seguir caminando y cuando llegue al borde cruzará sin que mueva la ventana y esas cosas de las que me estaba quejando en el episodio anterior. Vale, pues vamos a ir allá. Y bueno, la primera vez que estuvimos por aquí fui bastante derecho a lo que teníamos que hacer, pero bueno, hay más cosas. Vale, todo el mundo se ha ido a la fiesta, pero ahora tenemos a los personajes dando vueltas por la zona. Entonces, vamos a ver. Ah, mira, también pulsar las teclas de las flechas. Creo que por aquí abajo no tenemos salida. ¿O sí tenemos salida? No. Vale, pues tenemos que seguir por aquí. No hay nada nuevo por acá. ¿Y a quién tenemos aquí? This short, blustery man reminds you... Es el Dr. Carter. Lo más interesante es esto que hay aquí. Y esto, mira, si tocamos este cuadro... When you touch the painting, you smear a bit of the paint as if it's still damp. Esto es importante, porque esto es... El tema de los cuadros, por el momento no ha salido nada con los cuadros, ¿vale? Pero va a ser relevante en el juego. Y dice que está húmedo. ¿Y por qué estaría húmedo? ¿Por qué estaría húmedo un cuadro? Tal vez porque está recientemente pintado. Pero ¿por qué estaría aquí recientemente? Although the paint is old and cracking, the spirit of the artist can still be seen in the bold strokes made by the paintbrush. Extraño. Cart Before the Horse, by Suzette Olive and Goudoni, 1481. Bueno, del 1461 hasta ahora ha habido suficiente tiempo para que se seque. Así que... Bueno, vamos a preguntarle al Dr. Carrington por Carter. Ahora que hemos visto el cadáver, podemos preguntarle a todo el mundo. Dr. Carter's demise was truly a loss to us all, despite his pushy, overinflated, headline-grabbing ego. At least he completed his work on the Ancient Egypt exhibit before he passed on. Dedicated chap, I'll say that for him. Any idea who might have wanted to kill him? The man had enemies crawling out of the woodwork, Miss Bow. Practically everyone's a suspect, if you ask me. Everyone? Including you? Well, perhaps I should say everyone except myself.
since I was at the fundraising event when Dr. Carter was taken from us. Terrible thing, really. Y bueno, nos habremos dado cuenta todos de que hay algo brillando ahí. Vamos a mirar primero con el ojo. A typical light-hearted painting by anonymous Bosch called A Heartwarming Story, depicting dead humans being tormented by skeletons and demons in hell. Vale, esto para verlo tenemos que mirar justo cuando brilla. Creo que es con la lupa, puede ser con el ojo. Ahí, vale. Está yendo, eso es que está bien. Vale, entonces aquí tenemos la imagen y hay algo aquí que brilla. Otra vez. Ahí. Inspecting the painting carefully, you note the bloody quality of the red pigment and recall that Bosch was known for the use of human blood in his paintings. No es eso lo que estamos mirando. Inspect. A ver. Inspect. Maldito sea. Es con el ojo normal. An authentic recreation, at least in Bosch's mind, of happy-go-lucky skeletons tormenting a dead king named Graham. They appear to have stolen a key from the king, which one of them is placing in their treasure barrel. El rey Graham. Una referencia a King's Quest. Inspect. Ahí está, joder. This skeleton key is inscribed with eerily articulated markings, the weird orthography of a long-dead tongue. It offers no clue as to what it unlocks. Pandora's box, perhaps? Vale, lo más importante es mirar lo normal. It's an actual skeleton key, glued to the painting as if it's being held by one of the skeletons. That Bosch was a stickler for realism. Oh, bueno. Jeepers! The shiny key on the painting even feels real. Probably because it is. Although you have a natural attraction to shiny objects, this one is firmly attached to the painting and obviously can't be removed by hand. Vale, vamos a tener que usar otra cosa para sacar la llave. Vale, sigamos explorando. Creo que por aquí no habíamos venido. Vamos a la condesa. You hear muffled voices coming through the door to Yvette's office. Vale, vamos a hacer eso primero. Esto lo hicimos en el episodio, hace 2 episodios creo. Pillamos el vaso de agua, lo podemos usar para escuchar a través de las puertas. Thank you for coming to see me, Olympia. This is very nice of you. You're very welcome, my dear. What can I do for you? Oh, you see, I found this strange bone, and I said to myself, Yvette, if anyone can tell you what this is, it would be Olympia. A bone, you say? How fascinating. Where did you find it? I found it right here in the museum. Here it is, Doctor. Now, let me see. Ha ha! Yvette, you silly girl. This is a chicken bone. It is? Yes, of course. For it is still greasy. You got this at dinner, didn't you? Oh, you have caught me, Olympia. I was playing the little joke on you. You are a funny girl, Yvette, but I am quite fond of you. Olympia, we are the good friends, no? I have the problem I wish to talk to you about. Oh, certainly. What is it? Come closer so I can whisper it to you. It is very personal, and I want no one to overhear. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Y eso es todo lo que vamos a sacar. No podemos entrar ahora mismo. This door is locked. Vale, vamos a hablar con la señora esta. Y vamos a preguntarle por Carter. ¿Lo mató ella? He was a rather good-looking fellow, don't you think? Of course, I was at the party when he died, surrounded by witnesses, but I've already told Mr. O'Reilly about all that. Por cierto, usted, señora,
¿Sabe quién es Ernie Leach? Well, I do wish they wouldn't let the handyman in during social functions. He's not even dressed properly. Interesante. Vamos a ver, porque lo que no me acuerdo de este juego bien es del mapa. A ver. Se puede salir por aquí abajo. Esta estatua es importante. Vale. Este es el despacho de Miklos. Y vamos a hacer primero... ¡Ay! Se me olvidó hacer una cosa. Esto es la piedra roseta, eso que hay ahí. Y la mitad de la piedra roseta. La otra no la miré con la lupa. Pero si la miramos con la lupa, tenemos jeroglíficos N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Y con eso podemos sacar lo que pone aquí. Con eso y con la otra piedra roseta. Es que no me acuerdo qué pone aquí. Debe ser importante. Si miramos nuestro cuaderno, deberían estar guardados. Vale, veis, solo tenemos algunos guardados porque no tengo todos. Porque no, ya volveremos a la sala, que ya no voy a volver todavía porque creo que cuando entremos va a pasar algo. Vamos a mirar esto. Aceite de serpiente. Good evening, Miss Bo. Oh, you startled me. Good. It gets the blood flowing, doesn't it? Well, I suppose so. I see we're looking at my snake oil. Well, I was just looking around. I'm sure you meant no harm. What's the snake oil for, anyway? It repels snakes, of course. Comes in handy when I'm working in the basement. I lost a load of Egyptian cobras down there a few weeks ago, and I occasionally come across one of those little darlings. Those snakes always want to bite me, but I'm sure they don't mean anything by it. It's just their way. They get nervous very easily, you know. Normally, I love to watch them kill things. My Barney will kill anything he can sink his teeth into. Charming. Well, I'd like to chat some more, but I've got to rush off and meet that young Steve fellow. He promised to show me his scars. See you later. El caso es que se pira y nos deja aquí. Pero vamos a seguirla. Y mientras tanto, os cuento. Era en la sala de los... donde estaba la daga de... Bueno, la vitrina, la daga de Amon Ra y todo eso, donde encontramos a Carter. Allí estaba... Vale, ¿habéis oído eso? Si la seguimos, no está. Vale, ha desaparecido. Pero aquí hay obviamente una puerta. ¿Cómo se abre? Muy fácil. Con esta estatua. Pero no podemos simplemente seguirla. Porque si la intentamos seguir... Oh dear, the light bulb blew out. You hope someone will invent a reliable light bulb one of these days. Vale, vamos a grabar en un nuevo slot. Claro, que no tengo el teclado numérico encendido. Grabar. Vale. Si intentamos bajar con la luz apagada pasa lo siguiente. Sí que vamos a necesitar otra bombilla. Y bueno, por cierto, por aquí no hay más, ¿vale? O sea, esto es el final del mapa. Vale. Entonces, ahora no están Ivette y la doctora Miklos aquí. Y tenemos varias cosas. Lo primero, vamos a mirar esto. The paper cutter blade looks well maintained and sharp enough to cut through almost anything. Vale. Miramos la basura. Y esta lámpara es importante. Pero también el papel de carbón este. You pick it up and place it in your purse.
Vale, el caso es que si miramos la lámpara podemos encender y apagar. Pero ahora mismo la queremos encendida. Porque encendida podemos pillar el carbón este y mirarlo a contraluz. Backlit, you can read the words typed into the carbon paper. Ernie, Big Al called to see if you could do some fencing for him next week. He says he'll make it worth your while to do a fast fencing job. Fencing no es exterminio, es... ¿Qué sería? Es comprar bienes robados. No sé por qué lo llaman exterminio en español, en la traducción, no tiene sentido ninguno. Pero bueno, un fence es una persona que compra algo que sabe que es robado. Vale, lo que queremos hacer ahora, no puedo guardar la partida, es llevarnos la bombilla, pero con la luz encendida se está calentando y si intentamos llevarnos la bombilla ahora... ¡Ay! Buena leche. Intentamos llevarnos la bombilla. ¡Quiero la bombilla, maldita sea! Vale, si intentamos llevarnos la bombilla... Although the light bulb is starting to cool, it's still too hot to handle. Vale, así que no podemos llevárnosla. Lo que sí podemos hacer es entrar en el despacho del Dr. Carrington, que está aquí. You hear muffled voices coming through the door to Yvette's office. Así que una vez más tenemos algo que escuchar a través de la puerta. Come a little closer, Monsieur Najir. I am wanting to show you something. And what would that be, Miss Delacroix? Look at the palm of my hand. It is a lovely palm, to be sure. But what am I supposed to see? You see this line, monsieur? It is my love line. My goodness, Miss Delacroix. It goes all the way up your arm and disappears up your sleeve. Would you like to see where it ends up, Ramses? Have you ever been to Paris, Ramses? No, I can't say I ever have. Then you have never seen the Eiffel Tower? No. Well, by all means, let me show you. Miss Delacroix, please. I'm a married man. Oh, dear. Have you forgotten who let you into the museum, Ramses? Have you forgotten who showed you the secret room for your little ceremonies? You haven't, have you? No, I haven't, but... Then you will let me give you the grand tour of the tower, no? We'll have to go somewhere else. I don't feel safe here. Lead the way, monsieur. Vale, de ahí lo importante es lo de la sala de las ceremonias y quién te dejó entrar y todo eso. Vale, aquí tenemos un montón de cosas que queremos llevarnos, todo lo que no está anclado al suelo. You'll have to take a close... Countess and Ziggy at 1 a.m. Medieval armor display. Don't touch it. ¿Algo más? Countess and... Juraría que más cosas tenemos que llevarnos un libro. Vale, si miramos aquí la chimenea, tenemos carbón. Charcoal. You pick it up and place it in your purse. Y tienes que mirar exactamente dónde está el carbón, ¿vale? También es verdad que... o sea, no hay nada que te lo indique, pero obviamente sabíamos por el cuaderno de Pippin Carter. A notepad made of good quality paper. There's an imprint on the paper from the previous message written. Esto, vale, que básicamente está muy apretado la hoja anterior y entonces si pasas carboncillo o carbón, en este caso por encima, o en realidad con un lápiz podría, no sé. Incluso probablemente con su bolígrafo podría sacar qué es lo que había escrito, pero bueno, vamos a usar carbón. Lo frotamos y ¿qué pone en el cuaderno? Rubbing the charcoal over the notepad has made the imprint readable. Yvette, 8 o'clock, Egyptian rum. Tut, 10:15 Egyptian rum.
Carrington, 11 o'clock, his office. Vale. Si vamos a la sala egipcia, vamos a avanzar el tiempo hasta las 10:15. Pero bueno, parece que tenía una reunión con Tut a esta hora. Que todavía no ha pasado, vale. It's President Carrington's stuffed porcupine, Spiny Norman. Vale. It's the latest thing in office telecommunications technology, an intercom master unit. Vale. Vamos a ver porque esto no me acuerdo cómo es. Joder, no puedo guardar otra vez. Don't touch. Vale, pues creo que es este encendido. Vale, ese apagado. Y creo que queremos ir pulsando esto de aquí. The intercom crackles and you overhear a conversation. Oh, I so love your scars, Wolfie. Show them to me again, darling. They are yours to admire, my strudel. Hoopa! Very, very nice. Yeah, and I have this new bone for your collection. Ah, such a large bone, too. Where did you find it? I've been carrying this bone around for years. It is yours now, my Fräulein. You may do with it what you will. I'm impressed by your generosity, Wolfie. Casi que había dicho que iba a ver las cicatrices a Steve, pero parece que no. The intercom crackles and you overhear a conversation. Oh, my lover, how do you manage to do it so many times? Sure, and a man's got to do what a man's got to do. And you do it so well. Try and keep your voice down, lass. Someone might hear us. Oh, I do not care, my amour. Life, she is something we only enjoy once. Sure, and begorra, I do this at least 50 times a day to stay in shape. 50 times, ooh la la. And what do you call this movement? Sit-ups, lass. I also do 50 push-ups each day, then I run a few miles. The intercom crackles and you overhear a conversation. I'm telling you, pal, you're not supposed to be down here. Nothing poisonal, Mac, but Archie said I could scope the place out. Well, he didn't say anything to me about it. Neither did Mr. Heimlich. And he's the chief of security. It's okay, Mac. Don't get used britches in an uproar. Trust me. I'd only trust you about as far as I can throw you. Hey now, there ain't no need for fiscal violence, Mac. I'll give you 10 seconds. If you aren't out of my sight by then, I'm gonna hurt you real bad. You're touchy, ain't ya? But I was done down here anyways. See you around, Mac. Not if I can help it. Me ha dicho, no me fío ni de mi padre. Porque, o sea, lo que ha dicho es, no me fío de ti. Vale. O sea, no me fío de ti más de lo lejos que te puedo lanzar o algo así, le ha dicho. When you press the button, all you hear is static. Creo que esas son las 3 conversaciones relevantes. When you press Por the cierto, button, all you hear is static. el tipo que ha salido aquí es ese otro nombre que teníamos, es el B del When you press the button, museo. all you... Tenemos su nombre. ¿Es Er o algo así? Vale, aquí hay una historia con algo. Con este cuadro o este cuadro. Uno de los dos se puede mover. Este. Pero creo que... Don't touch it. Creo que todavía no... O sea... Estoy pensando dónde sacabas la combinación. ¿Es esto de aquí? ¿Esto morado? Teléfonos. Vale. Miramos. Phone numbers. T. Dargan, WP 5125. R. Williams, BL 4468. Vale. Beca Forte.
I did it. SH0244. Be safe. KL0527. You Hoser. LI2077. And yet KL4004. E Leach. BR1833. Vale, esto es Be Safe en inglés. Voy a volver a mirarlo. KL0527. 0527. KL0527. Vale, no hay KL, pero sí hay 0. 5. 2. 7. Ya podemos mirar el interior de la caja fuerte. No. El interior de... Eso. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Not wanting to remove evidence from the crime scene, particularly when you must have broken some sort of law by opening the president's personal wall safe, you decide not to remove the diary. Bueno, hay un diario. ¿Qué pone en el diario? It's the personal diary of former museum president Sterling Waldorf Carlton. Trabaja conmigo un poco más. Not wanting to... It's the Podemos mirarlo. Glancing through the diary and the male handwriting within, it refers to Sterling's growing fear that the Countess only married him for his money and that she could be planning to kill him. The final entry reads, Yvette fears her too. Vale. Vale. Pues creo que ya está. Vamos a cerrar todo. Vale, aquí no ha pasado nada. De hecho, si miramos aquí los libros, no tenemos el de Crimen y Castigo. Creo que es uno de los rojos. It's a magnified copy of Crime and Punishment. Magnified, porque si lo hubiese mirado así. A large format illustrated version of Crime and Punishment by Dostoyevsky. Oh, he avanzado el tiempo. 10:15. Crimen y Punición. Archivo policial. You pick it up and place it in your purse. By touching the pages of the open book, you feel a momentary connection with the true meaning that the author was trying to impart to you as he cast his words down the river of time to finally wash up against the shores of your eyeballs. Vale. Vamos a mirar el informe policial. You read a police report on the criminal career of one Watney Little, conman extraordinaire. The file contains an amazing list of offences, mostly fraud, conspiracy to commit fraud, and various degrees of larceny. Aquí pone Whitney, pero es Watney, como ponía. Glancing at the top of the page, you noticed that the investigations were conducted by Scotland Yard. You also noticed that the last entry describes Little's recent escape from Dartmoor prison. Clipped to the outside of the folder is a small handwritten note that reads simply, "Remember our deal." Apparently this file was provided in exchange for somebody's silence or service. Vale. Es un nuevo personaje que creo que aparece ahora en nuestro diario. Ahí está, Watney Little, no Whitney. Personaje importante también. Espero que haber avanzado el tiempo no haya impedido que podamos encontrarnos con Tut. Vamos a ver si puedo... Vale, aquí hemos pasado. Está ya esto frío. Así que vamos a llevárnosla. You pick it up and place it in your purse. Vale, y nos vamos de aquí. Para lo cual tengo que ponerme el señor caminando, por cierto. Si no, no funcionan las teclas de movimiento. Vale, y lo que vamos a hacer... Hay... Vale. Vale, vamos a pasar de nuevo esto.
Aquí. Este era el camino que tomamos el otro día. Y... ¡oh! Es un poco extraño. Es un poco imposible, ¿vale? Pero bueno. How ironic. After untold millions of years, this pterodactyl has claimed a new victim, a male specimen of Homo sapiens, which has been pinned to the floor by the pterodactyl's monstrous beak. Digo que es imposible. Bueno, es imposible por el camino que hemos seguido y dónde está el cuerpo y lo que ha pasado con él. Pero si os fijáis, le falta algo a este cuerpo. The corpse is wearing a black tuxedo jacket. At the moment it's a poor fit, especially around the neck. Bueno, esto nos indica un poco quién es. Vale, es Ziggy. Pero no está su cabeza. Vale, falta la cabeza. The neck wound reveals many sharp cuts of various lengths, as well as some tearing of the flesh. Either this decapitation was accomplished with an instrument not intended for this purpose, or the victim was still alive and struggling at the time. Vale, entonces esto es un poco confuso, porque está el pterodáctilo aquí, clavado, y le han cortado la cabeza. ¿Pero qué es lo que ha pasado primero? ¿La han arrastrado hasta aquí sin la cabeza? ¿O ha pasado una hora? Me cago en la leche, nos hemos perdido la reunión. ¡No! Nos hemos perdido la reunión con Toots. Bueno, no pasa nada. En la reunión, o sea, vas allí y le puedes preguntar por el colgante. Por cierto, no nos hemos encontrado con O'Reilly. Claro, es que O'Reilly normalmente está aquí. Entonces hay algo que no nos ha contado todavía. Qué buena leche. Lo estoy haciendo mal, voy a sacar una puntuación de mierda, ya veréis. Tenía que haber venido por aquí al principio del episodio de hoy. Welcome to the Leyendecker Museum Dinosaur Display. My name is Rex, and I'd like to tell you about myself. I'm a type of dinosaur known as Tyrannosaurus Rex, which means king of the tyrant lizards. Although I was not the largest type of dinosaur, I was the largest predator ever to walk the earth. Some of my friends were 40 feet long and weighed 8 tons, with teeth that were 6 inches long. Your modern elephants don't weigh more than 6 tons. I lived between 250 and 65 million. Bueno, podemos seguir aprendiendo sobre dinosaurios. There were many meat-eating dinosaurs. I was considered the best killing machine who ever lived. Speaking of which, I'm feeling a bit hungry. Would you like to volunteer to be my next meal? Estoy haciendo las cosas. Es que, bueno, pues ya sabes, es lo que tienen estos juegos. Los de Laura Bow, básicamente. Que tienes que, si haces las cosas a desorden, pues pasan estas movidas. Pero esto me va a impedir ahora encontrarme aquí con Tut. Espera, quería ver la piedra roseta. Era aquí, ¿no? Sí, aquí está. Queremos mirar con la lupa para sacar las pistas extra. Vale, entonces ahora si lo miramos aquí en el libro, deberíamos tenerlos todos. Efectivamente, desordenados.
Y ojo que hemos anotado lo de la agenda de Sterling en medio. Vale, pues creo que Tut te decía que se iba a reunir con este, pero que había recibido una llamada y que por eso no era él el que lo había matado, ¿vale? Y que venía a las 10:15 a tener la reunión. El problema es que hemos visto la muerte de Ziggy y eso pues provoca que pase el tiempo. Bueno, en realidad no ha sido eso. Tendría que haberlo hecho antes de sacar la pista esa de... Da igual. Por cierto, esta estatua... Claro, es que esto... Bueno. Abrimos aquí el casco y ¿a quién tenemos? Dr. Carter's body has been indelicately crammed into the suit of armor. His filmy eyes gaze in mute shock. His head is bent at an unlikely angle, and the skin is puckered where the helmet's edges bite into the expanding flesh. Vale, así que no han sacado su cadáver del museo. It's Dr. Pippin Carter, famous dead archaeologist. Vale, y aquí hay una sala que no fuimos. Lamentablemente, siento estar haciendo esto mal. Vale, pero aquí esta es una sala de máscaras. Entonces miramos. This head is French-Canadian. You wonder if French-Canadians are anything like Creoles and Cajuns. This appears to be the head of an Eskimo. You wonder if they really do use every part of a seal. Vale, y son máscaras, se supone que representan las caras, bueno, rostros como típicos de la zona, ¿no? This is the life mask exhibit. You haven't seen this many dead-looking expressionless faces since your accounting class at the university. Lamentablemente, no he venido aquí antes del asesinato de Ziggy, así que no creo que preguntar dónde creéis que está la cabeza de Ziggy a estas alturas un poco mal. Pero bueno, hay una cabeza que no es como las demás. Esta de aquí. Oh no! That doesn't look like a life mask. It's Ziggy's head! Ay, bueno, al menos ya se le ha parado el ojo. Es curioso porque hemos oído una conversación muy interesante, ¿no? En la que le decían, te vamos a dar una paliza. No, te voy a dar una paliza. Eso tal vez lo convierta en sospechoso al Bedel. Pero si no, ¿por qué alguien querría matar a Ziggy? Oh. What is going on in here? I'd say you've got some explaining to do, young lady. Why are you screaming? I found Mr. Ziggy's head. Very odd how you are always finding the bodies, Miss Bow. I think we should be going back to my office and interrogating you now. Here now, Wolf. The young lady just found a man's head. Give her a moment before you get out your thumb screws then. Thank you, Mr. O'Reilly. Don't thank me, lass. I'm not saying you didn't kill the man. I'm just trying to restrain Mr. Heimlich's enthusiasm for his job. But I will get results. Let me talk to her privately. Now I realize you're just trying to help, Wolf, but I think we can learn what we need from the lass without harming her. She could lie and you'd never know it. You Americans are too soft on your criminals. I just walked in and found his head, that's all. Well, Mr. Heimlich does have his point, lass. It's a wee bit curious that you keep showing up at the murder scenes before anyone else. How do you explain that, then? Just lucky, I guess. Well, you do seem a wee bit small to be sawing off a man's head, I'll say that much. Thanks. This Fräulein could have had help. Or maybe she's very clever. Or maybe you're trying to pin the murders on her, so you can find the murderer and save your job, eh? My job is quite secure, Herr O'Reilly. Oh, really now? A security chief who allows burglars to steal the exhibits, then overlooks several murders happening under his nose.
I'd think twice about your security methods if I was running things here. This is hardly the place to discuss my methods, Herr O'Reilly. We have a suspect to interrogate. Correction. We have a murder scene to investigate. We can talk to the lass later when she's had a chance to calm down. Thank you again, sir. You're a sturdy one, I'll say that much for you. One scream and you've got your head together again, so to speak. Just don't try to leave the museum. I can't leave. I'm locked in. Good. We won't have to worry about you then. All right, Wolf. We've got work to do. Let's go get the crime scene tools. Lo siento, Ziki. Ups. Vámonos. No es cosa nuestra. Lamentablemente, ahora por más que vuelva, ahí sigue, pero no están. Supongo que en algún momento podremos hablar con O'Reilly otra vez. Aquí está el cadáver. Por cierto, a nadie le importa lo que pasa o deja de pasar con Ziggy. No quiero ver más dinosaurios. Quiero ir por otro lado. O'Reilly creo que está aquí normalmente al principio. Entonces, como no he venido por este lado al principio, sino que he ido para el otro lado. ¿Quieres cruzar, maldita sea? Vale, he ido para allá. Ah, mira, viene la condesa, más o menos. Te digo que podemos preguntarle, por ejemplo, por Ziggy, pero creo que va a dar igual. Do you know anything about the circumstances of Ziggy's death? Ziggy's... No, I'm afraid I don't know a thing about that dreadful little man. Vale, lo que pasa es que hemos visto ya la cabeza y eso. Creo que cuando solo ves el cadáver nadie te dice nada, pero ver la cabeza provoca que el juego You hear avance. muffled voices coming through the door to Yvette's office. Interesante. Well, lass, we've known each other a long time, and I'm not ready to get married yet. But I know one thing for sure. I love you. Oh, my great detective, this feeling, it is mutual. Just be keeping in mind that I'd have to kill you if I ever found out you were sleeping with someone else. What? Oh, you are to be making the little joke, no? Your sense of humor, it is magnifique. I've already had one bad marriage, and it won't happen again. It's been a long time since I've been able to trust anyone as much as I trust you. This is very flattering, my love. I am never to be knowing someone like you either. You are so good and so kind. Well, I try, lass. I try. It's not easy being a cop in this town. The place is lousy with criminals, even in the police force. Oh no, how terrible. Sure, and it's a hard thing when a cop goes bad. I've seen it happen. A cop spends years fighting crime and watching the hoods get rich while he risks his life to make just a few bucks. The first time a cop takes a bribe, it bothers him. But then it gets easier. You are such a strong man, my Ryan. You would never be accepting the payoff, no? Sure, and I'm shocked that you'd even say such a thing, Yvette. I'm sorry, my love. I should have known better. You'll have to show me how sorry you are. Kiss me. Gladly, my love. How can I resist? Lo que pasa es que esta vez no han cerrado la puerta. Oh, excuse me. Here now, be off with you then.
Es que tengo que entrar. This door is locked. Tengo que entrar porque quiero mirar la sangre esa que había ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar aquí. Ahora podríamos sacar esto. De hecho, creo que podemos simplemente mirar. A number of hieroglyphics are carefully drawn on the blackboard. ¡Oh! Había más. No sé si puedo hacerlo así. While this is an interesting approach, Por favor, no me obligues. Bueno. Ya veré qué es lo que pone, pero no me acuerdo. ¿Quieres...? Uy, estoy pulsando el teclado que no es. ¿Quieres salir? Vale. Creo que ya podemos entrar. this door No. Joder. Bueno, pues lo que podemos hacer es venir aquí. Y cambiar la bombilla. Y guardar la partida. Que es una partida mancilla ya para siempre. Nos hemos perdido algunas pistas, maldita sea. The glass covering the alcove is marked with the words, "For emergency use only." Con el hueso. Was ist los? What do you think you're doing? There's no emergency here. Nicht gefingerpoken mit der Lantern. Bueno, no sé chat, pero da igual. Da igual porque volvemos y la agarramos. Como habéis visto, hay una linterna. Y nos va a hacer falta para ver algo que está oscuro. Y si volvemos ya no está. La linterna sí, lo que no está es el guardia. What? Pero que esto se quedaba roto. Ahí sea. Vale. Me llevo la You linterna. pick it up and place it. Looks like broken glass. ¿Tú crees? ¿Qué tenemos aquí? This is what is commonly referred. It's Olympia's ferret, Daisy. An office. The door to one of the Vale, tenemos un laboratorio y un despacho. Vale, lo que vamos a hacer... me falta... Me falta una cosa. ¿Qué me falta? Espérate. Este juego no lo tengo tan ultra memorizado como otros, ¿vale? Así que, pues me pasa, cometo errores. Cometo muchos errores. Jeepers, Laura, not in front of witnesses. What? The skull of the long-extinct horned rhesus, known in academic circles to be the source of much controversy regarding it as evidence for the extraterrestrial origin of primate evolution. A ver cómo era esto. Llamo a la linterna. ¿La uso? No sé de dónde sacamos la mecha. Bueno, la mecha del este. While this is an y ahora... ¿Ahora qué hacía con esto aquí? ¿No es con esto? Tenemos aquí, por cierto.
Dr. Miklos's. No, ahí. It's an intercom. Vale, no es eso lo que quiero. It's Barney, Olympia's pet cobra. Es que yo creo que me falta algo aquí, pero estoy pensando qué es lo que me falta. Jeepers. Jeepers. Don't touch it. Don't touch. Es que estoy bastante seguro de que se puede... Well, he didn't amount. The skull. The skull. Well. Don't touch. Don't. Jeep. Jeep. Estoy seguro de que se puede mover uno de los cuernos. Pero... es otra cosa que me he saltado. Esto debería abrir un camino secreto, no me acuerdo dónde era, si era en el suelo o era aquí atrás. Pero estoy bastante seguro que era mover esto. Igual por eso no me deja... Jeepers, Laura, not... ¿Pero qué testigos? O sea... Vale, está diciendo no lo hagas cuando hay testigos, pero no sé a qué testigo se refiere, ¿vale? Es la historia. No sé a quién está viendo. Jeepers. Y necesitamos esto para poder entrar. While this is... Joder, estoy muy confuso. Estoy muy confuso. Bueno, nada, supongo que tendremos que explorarlo de abajo. Lo que voy a hacer va a ser guardar aquí. Igual el siguiente episodio recargo el tercero, rehago algunas cosas y os enseño lo que nos hemos dejado y continúo con la historia un poco más en condiciones porque se me está yendo de las manos. No, igual seguimos esto. O sea, tengo que mirar. Tengo que mirar algunas cosas porque no me acuerdo muy bien de lo que hay que hacer aquí y voy a estar dando vueltas. Así que nada, vamos a dejarlo. Nos vemos la semana que viene. No os preocupéis, va a seguir muriendo gente. y nada, a ver si sacamos quién es el asesino. O los asesinos. Y nada, lo he dicho, nos vemos la semana que viene y hasta entonces, como siempre, adiós.